Una ingenua joven se enamora de un hombre encantador, mucho más mayor que ella. Pero pronto descubre que él oculta un lado oscuro, y su sueño se convierte en una pesadilla. Nicole, una joven de 23 años, vivía su vida en la tranquila rutina de su trabajo como asistente en una galería de arte en la ciudad. Había crecido sin la figura paterna, marcada por la trágica muerte de su padre en un accidente de coche cuando ella era solo una niña. Este suceso no solo dejó un vacío en su vida, sino también una herida profunda que su madre, sumida en su propio dolor, nunca pudo ayudarla a sanar. La soledad se convirtió en la compañera constante de Nicole, y aunque tenía a su madre, la relación entre ambas era distante, casi fría, como si el dolor que compartían las mantuviera separadas. La galería de arte, un lugar lleno de colores y emociones plasmadas en lienzos, se había convertido en su refugio. Nicole se perdía entre las obras de arte, donde podía escapar de la realidad y sumergirse en los mundos creados por otros. Fue en ese entorno, entre cuadros que representaban vidas ajenas, donde conoció a Roberto. Roberto entró en la galería con una presencia que inmediatamente capturó la atención de Nicole. Alto, de complexión fuerte, con una elegancia natural que lo hacía destacar entre los demás clientes, su mirada se cruzó con la de Nicole desde el primer momento. Él se acercó lentamente, observando las piezas expuestas, hasta detenerse frente a una pintura que representaba la relación entre un padre y su hija. Nicole, notando su interés, se acercó para ofrecerle información sobre la obra. Es una representación de la conexión entre un padre y su hija, dijo Nicole con una sonrisa amable, sin poder evitar sentir una extraña conexión con la pintura. Es una de mis favoritas. Roberto giró suavemente su cabeza hacia ella, con una sonrisa enigmática que parecía esconder más de lo que revelaba. Debe ser una conexión especial, respondió, con un tono que dejaba entrever una comprensión más profunda. Es fácil ver por qué es tu favorita. Nicole sintió un ligero escalofrío al oír esas palabras, como si de alguna manera él supiera más sobre ella de lo que debería. Pero desechó ese pensamiento rápidamente, atribuyéndolo a su propia imaginación. Los días que siguieron estuvieron llenos de encuentros fortuitos. Roberto visitaba la galería cada vez con más frecuencia, siempre con algún pretexto para hablar con Nicole. A veces discutían sobre arte, otras veces sobre la vida. Nicole se encontró a sí misma esperando esos encuentros, ansiosa por ver a Roberto de nuevo. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la comprendía y valoraba su compañía. Era como si Roberto, con su presencia, llenara el vacío que había sentido durante tantos años. Una tarde, Roberto la invitó a cenar. Nicole, sintiéndose emocionada pero también nerviosa, aceptó sin dudarlo. Durante la cena, Roberto fue todo un caballero, atento y encantador. Le habló de su vida como empresario, de sus viajes, y de cómo había llegado a amar el arte. Nicole, fascinada, se dejó envolver por sus palabras, por la manera en que Roberto parecía leer sus pensamientos y anticipar sus necesidades. Nicole, debo confesarte algo, dijo Roberto mientras tomaba su mano sobre la mesa. Desde que te vi por primera vez, sentí que eras especial. Hay algo en ti, una luz, que no he visto en nadie más. Nicole sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras de Roberto la conmovieron profundamente, llenándola de una calidez que no había experimentado en años. Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en Roberto. Cada palabra, cada gesto, todo parecía perfecto. Con el tiempo, la relación entre Nicole y Roberto floreció. Él se convirtió en su confidente, su protector, la persona en la que más confiaba. Sin embargo, la cercanía entre ellos comenzó a mostrar un lado de Roberto que Nicole no había anticipado. Sus preguntas, al principio inocentes, comenzaron a volverse más persistentes. ¿Quién era ese hombre con el que hablabas hoy en la galería?, preguntó Roberto una noche mientras paseaban por un parque. Oh, era un cliente habitual, estaba interesado en una de las nuevas piezas, respondió Nicole sin darle importancia. No me gusta cómo te miraba. Parecía demasiado interesado en ti, dijo Roberto con un tono más serio, que Nicole no pudo ignorar. Nicole intentó calmarlo, asegurándole que solo era un cliente, pero la expresión de Roberto no cambió. La conversación quedó en el aire, pero esa fue la primera vez que Nicole sintió una inquietud que no pudo explicar. Los días pasaron y Roberto comenzó a mostrar una preocupación creciente por los amigos de Nicole, especialmente los hombres. Comenzó a hacerle preguntas más directas sobre sus relaciones con ellos, insinuando que tal vez no eran tan inocentes como parecían.
No entiendo por qué necesitas hablar con otros hombres si me tienes a mí, le dijo una noche, después de que Nicole mencionara que había salido a tomar un café con su amigo de la universidad. Roberto, no es lo que piensas. Solo somos amigos, él tiene su propia vida. Nicole intentó justificarlo, pero Roberto la interrumpió. No me gusta la idea de que otros hombres estén cerca de ti. Eres mía, Nicole, y no quiero compartirte con nadie. Esa declaración, aunque dicha con una sonrisa, dejó a Nicole inquieta. Por un lado, se sintió halagada por el nivel de afecto de Roberto, pero por otro, algo en su tono la hizo sentir incómoda. Sin embargo, decidió no darle más vueltas. Estaba enamorada y no quería arruinar lo que consideraba una relación perfecta. El tiempo continuó su curso, y Nicole empezó a notar que sus salidas con amigos se volvían menos frecuentes. Cada vez que mencionaba la posibilidad de reunirse con alguien, Roberto encontraba una razón para que se quedara con él, ya fuera una cena romántica o un plan improvisado. Poco a poco, Nicole fue alejándose de sus amistades, sin siquiera darse cuenta. Sara, su mejor amiga, fue la primera en notar el cambio. Una tarde la visitó en la galería, preocupada por no haber hablado con ella en semanas. «Nicole, ¿todo está bien?», preguntó Sara con una mirada seria. «Hace mucho que no hablamos, y siento que te estás alejando de todos nosotros». Nicole, sorprendida por la preocupación de su amiga, intentó tranquilizarla. «Estoy bien, Sara. Es solo que he estado ocupada, ya sabes, con Roberto y el trabajo. Eso lo entiendo, pero he notado que desde que estás con él, ya no sales con nosotros. Me preocupa que te esté alejando de la gente que te quiere». Nicole sintió un nudo en el estómago. No había considerado que su relación con Roberto pudiera estar afectando su vida social de esa manera. Pero no podía aceptar la idea de que él fuera el problema. «Roberto me ama, Sara. Solo está cuidando de mí. No es que me esté alejando de ustedes, es que él me hace sentir tan segura». Nicole trató de justificar la situación, pero Sara no parecía convencida. «Ten cuidado, Nicole. A veces el amor puede cegarnos y hacernos perder de vista lo que realmente importa». Esa advertencia quedó resonando en la mente de Nicole, pero una vez más, decidió ignorarla. Esa noche, Roberto apareció inesperadamente en la galería, como si supiera que Nicole estaba pasando por un momento de duda. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó, abrazándola desde atrás. Nicole, sintiendo el calor de sus brazos, sonrió débilmente. «Sí, solo estaba pensando en algunas cosas». «No deberías pensar tanto», dijo Roberto, besando suavemente su cuello. «Solo déjate llevar y confía en mí». Esas palabras, dichas con tanta suavidad, aliviaron momentáneamente la inquietud de Nicole. Pero en el fondo de su mente, la advertencia de Sara seguía presente, como un eco lejano. Esa misma noche, mientras Nicole estaba en casa de Roberto, se encontró sola en su estudio, un lugar que él siempre mantenía cerrado. La curiosidad la llevó a explorar, y entre un montón de papeles y libros viejos, encontró algo que la dejó helada, un álbum de fotos. Al abrirlo, su corazón se detuvo al ver las imágenes. En ellas aparecía Roberto, pero no eran fotos recientes. En cada una de ellas, él estaba observándola desde lejos, en momentos importantes de su vida, su graduación, su primer trabajo, y lo más perturbador, el funeral de su padre. Nicole sintió una mezcla de miedo y confusión. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Roberto tenía esas fotos? Su mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Roberto entró en la habitación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una calma que solo hizo que Nicole se sintiera más asustada. «Yo, solo estaba viendo», respondió ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Roberto, notando el álbum en sus manos, se acercó lentamente. «Eso es solo una coincidencia, Nicole. Te he visto antes, pero nunca tuve el valor de hablarte hasta que entré a la galería. Esas fotos solo muestran lo mucho que significas para mí». A pesar de sus palabras, el tono de su voz y la mirada en sus ojos hicieron que Nicole sintiera que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera decir algo más, Roberto tomó sus manos, mirándola fijamente. «Nicole, no quiero perderte. Todo lo que he hecho es porque te amo, porque quiero protegerte. Confía en mí». Nicole, atrapada entre el amor que sentía y el miedo creciente en su interior, asintió débilmente. Pero el miedo no desapareció. Esa noche,
mientras Roberto la abrazaba, Nicole se sintió más sola que nunca, y peor aún, aislada emocionalmente de su círculo social, completamente bajo el control de Roberto, quien ahora parece más misterioso y perturbador que nunca. El miedo y la duda comienzan a afianzarse en su mente, mientras las sombras de su pasado y las acciones de Roberto la arrastran hacia una espiral de incertidumbre y angustia. Al día siguiente, Nicole se despertó en la casa de Roberto con una sensación de inquietud que no la dejaba en paz. Había pasado la noche en vela, recordando las fotografías que encontró en el estudio de Roberto. Aunque él había tratado de tranquilizarla con palabras dulces, algo dentro de ella se había quebrado. El miedo, antes una sombra vaga en su mente, ahora se asentaba en su corazón con una claridad que no podía ignorar. Desayunaron en silencio, con Roberto observándola con su típica mirada penetrante. La casa, que una vez había sido un refugio para Nicole, ahora se sentía como una trampa, con cada esquina oculta por la sombra del misterio que rodeaba a Roberto. «¿Estás callada?», comentó Roberto mientras la miraba tomar un sorbo de café. «Solo tengo mucho en qué pensar», respondió Nicole, sin mirarlo a los ojos. Roberto se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «No quiero que pienses demasiado, amor. A veces, pensar solo trae dudas y miedos innecesarios». Nicole asintió, pero en su interior, la duda se aferraba con más fuerza. Sabía que algo no estaba bien, pero no se atrevía a confrontarlo de frente. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba tiempo. Después del desayuno, Nicole decidió regresar a su casa. Roberto se ofreció a llevarla, pero ella insistió en ir sola. Lo que más deseaba en ese momento era espacio para aclarar su mente. Al llegar a su casa, encontró a su madre en la cocina, perdida en sus pensamientos como de costumbre. Nicole la observó por un momento, sintiendo una mezcla de resentimiento y compasión. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. La madre de Nicole levantó la vista, sorprendida por la seriedad en el tono de su hija. «Claro, ¿de qué se trata?», respondió con cierta reserva. Nicole tomó aire, preparándose para lo que sabía que sería una conversación difícil. «Es sobre papá y Roberto. Creo que hay algo que no me has contado». El rostro de su madre se tensó al escuchar el nombre de su esposo fallecido y del hombre que había estado viendo a su hija. La tensión entre ellas era palpable. «Nicole, no sé qué estás insinuando, pero», comenzó su madre, pero Nicole la interrumpió. «Encontré fotos de mí, de cuando era pequeña, en la casa de Roberto. Fotos que él no debería tener. Y no sé por qué, pero tengo la sensación de que está relacionado con papá de alguna manera. Necesito saber la verdad». La madre de Nicole guardó silencio por un largo momento, sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y dolor. Finalmente, dejó escapar un suspiro, como si el peso de años de secretos estuviera cayendo sobre ella. «Tu padre», comenzó con voz temblorosa, «no murió en un accidente como te hice creer. Fue asesinado, Nicole». El mundo de Nicole se tambaleó al escuchar esas palabras. Su madre continuó, apenas pudiendo sostener la mirada de su hija. «Durante años, tu padre estuvo involucrado en negocios turbios. Sabía demasiado sobre personas peligrosas, y, un día, alguien decidió que debía pagar por ello. La policía nunca encontró al culpable, pero yo, siempre tuve mis sospechas». Nicole sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Las palabras de su madre eran como cuchillos en su corazón. «¿Y Roberto? ¿Qué tiene que ver con todo esto?», preguntó, la voz apenas un susurro. La madre de Nicole la miró con un dolor evidente en sus ojos. «Roberto es un hombre que conocí poco después de la muerte de tu padre. Era joven, ambicioso, y estaba muy cerca de los mismos hombres que pudieron haberlo matado. No sé cómo se involucró contigo, pero me temo que sus intenciones no son puras». Nicole se quedó paralizada, el miedo transformándose en una desesperación helada. Se había enamorado de un hombre que no solo estaba envuelto en la muerte de su padre, sino que también la había estado vigilando durante años. El horror de esa revelación la dejó sin palabras. Mientras una oscura sospecha crecía dentro de ella, ¿había Roberto planeado todo esto desde el principio? Esa noche, incapaz de soportar el peso de la revelación, Nicole se encerró en su habitación. Cada rincón de la casa se sentía hostil, como si el mismo aire que respiraba estuviera envenenado. No podía dejar de pensar en Roberto, en sus ojos oscuros y en la forma en que siempre parecía saber lo que ella sentía antes de que lo expresara.
¿Era él realmente el hombre que había destruido su vida desde el principio? En medio de su tormento, Nicole decidió que debía actuar. No podía seguir siendo una víctima en su propia vida. Desesperada por respuestas, tomó el teléfono y llamó a Sara, su mejor amiga, la única persona en la que sentía que podía confiar en ese momento. «Sara, necesito tu ayuda», dijo Nicole con una voz cargada de urgencia. Lo sabía. «Algo no está bien, ¿verdad?», respondió Sara, siempre perceptiva. Nicole le contó todo lo que había descubierto, desde las fotos en la casa de Roberto hasta la confesión de su madre. Sara escuchó en silencio, y cuando Nicole terminó, hubo una pausa antes de que Sara hablara de nuevo. «Nicole, esto es serio. No puedes enfrentarlo sola. Debes ir a la policía». Pero Nicole sabía que no sería tan simple. Roberto tenía conexiones, y ella no tenía pruebas suficientes para incriminarlo. Necesitaba un plan, algo que la ayudara a descubrir la verdad sin que él lo supiera. «No puedo ir a la policía sin pruebas. Primero necesito descubrir más sobre él, sobre lo que realmente ocurrió con mi padre». Su voz temblaba, pero su determinación era firme. Sara, a pesar de sus temores, aceptó ayudarla. Juntas idearon un plan para que Nicole pudiera obtener información sin levantar sospechas. Durante las siguientes semanas, Nicole se comportó con Roberto como si nada hubiera cambiado, mientras secretamente comenzaba a investigar su pasado. Durante este tiempo, Roberto se volvió aún más posesivo. Cada vez que Nicole intentaba salir sola, él encontraba una excusa para acompañarla o para impedir que se viera con alguien más. Nicole se sentía cada vez más atrapada, pero también sabía que debía mantener la calma para no despertar sus sospechas. Una noche, mientras revisaba los papeles en el despacho de Roberto mientras él estaba en la ducha, Nicole encontró algo que la hizo temblar, un contrato firmado por su padre y un hombre cuyo nombre le resultaba familiar, pero que no podía ubicar de inmediato. El contrato hacía referencia a una transacción que involucraba una gran cantidad de dinero y propiedades, y estaba fechado apenas unas semanas antes de la muerte de su padre. La puerta del baño se abrió de repente, y Nicole apenas tuvo tiempo de esconder el contrato antes de que Roberto entrara en la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras lo veía acercarse. «¿Qué haces aquí, mi amor?», preguntó Roberto con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estaba buscando mi libro, el que dejé aquí anoche», respondió Nicole con una calma que no sentía. Roberto la observó por un momento, como si intentara leer sus pensamientos, pero finalmente asintió y se giró para tomar el libro de la estantería. Nicole se lo agradeció y salió de la habitación, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no estaba segura de poder soportar. Esa noche, mientras Roberto dormía, Nicole revisó nuevamente el contrato. El nombre en el documento seguía atormentándola, hasta que finalmente lo recordó. Era el nombre de un antiguo socio de su padre, alguien que había desaparecido poco después del asesinato. Nicole sabía que había encontrado una pista importante, pero no sabía en quién podía confiar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y con cada nueva revelación, Nicole se hundía más en el abismo de miedo y traición. Sabía que debía actuar rápido, antes de que Roberto descubriera lo que estaba haciendo. Pero también sabía que cualquier error podría ser fatal. Nicole tomó una decisión arriesgada: buscar a ese socio desaparecido para obtener respuestas, consciente de que está jugando con fuego. Mientras tanto, Roberto, cada vez más sospechoso, comenzó a mostrar signos de violencia física hacia Nicole, dejándola atrapada en un juego peligroso donde cada movimiento podía ser el último. Las emociones están al borde, y la tensión crece mientras Nicole se enfrenta a una red de mentiras y secretos que amenaza con destruirla. La sombra de Roberto se cierne sobre cada decisión que toma, y la joven sabe que, para escapar de su control, tendrá que enfrentarse no solo a él, sino también a los demonios de su propio pasado. Esa misma noche, Nicole sintió como el aire frío de la noche le cortaba la piel mientras se dirigía a la dirección que había encontrado en los papeles de su padre. Cada paso que daba la acercaba a la verdad, una verdad que temía, pero que sabía que debía enfrentar. Sara había insistido en acompañarla, pero Nicole se negó. Este era un camino que debía recorrer sola. Las palabras de su madre y las crecientes sospechas sobre Roberto habían dejado una grieta profunda en su espíritu, una grieta que solo la verdad podría sanar, por dolorosa que fuera. Llegó a una pequeña casa al borde de la ciudad, vieja y descuidada, como si el tiempo la hubiera olvidado. Se quedó frente a la puerta, dudando por un instante, pero su determinación la empujó a seguir adelante. Tocó suavemente y esperó.
Después de lo que pareció una eternidad, un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y sus ojos, llenos de una mezcla de cansancio y alerta, se posaron en Nicole. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, con una voz áspera, como si hablar le resultara un esfuerzo. Soy Nicole. Nicole Martínez. Mi padre era Andrés Martínez. Necesito hablar con usted, dijo, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que sentía en su interior. El hombre la miró por un largo momento, como si evaluara sus palabras, y luego abrió la puerta un poco más. Entra, dijo simplemente. Nicole entró en la casa, notando el desorden que reinaba en ella. Parecía que el hombre había estado viviendo allí durante años, solo, rodeado de recuerdos de un pasado que probablemente deseaba olvidar. Sabía que este momento llegaría, dijo el hombre mientras se sentaba en una vieja butaca. Sabía que algún día la hija de Andrés vendría a buscar respuestas. Nicole se quedó de pie, esperando, sin saber cómo empezar. Tu padre, comenzó el hombre, con la mirada perdida en el vacío. Era un buen hombre, pero cometió errores. Se involucró con la gente equivocada. Pensó que podría manejarlo, que podría salir limpio. Pero no entendía en qué se estaba metiendo. Y al final, pagó el precio más alto. Nicole sintió como sus piernas temblaban, y se dejó caer en una silla frente al hombre. ¿Quién lo mató?, preguntó, con la voz quebrada. El hombre la miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. No fue una sola persona. Fue una conspiración, una orden que vino desde lo más alto. Querían asegurarse de que nadie pudiera hablar. ¿Y Roberto? Roberto era solo un peón, un hombre joven y ambicioso que quería ascender en el mundo de ellos. Fue él quien ejecutó la orden. Las palabras cayeron sobre Nicole como una losa. Roberto, el hombre al que había amado, había sido el verdugo de su padre. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Por qué se acercó a mí?, preguntó, incapaz de comprender el horror de la situación. Lo que te voy a decir es difícil de aceptar, pero Roberto siempre tuvo una obsesión contigo. Desde que te vio de niña en el funeral de tu padre, quedó fascinado por ti. Tal vez era culpa, tal vez era algo más oscuro. No lo sé. Pero sé que decidió que, de alguna manera, tenía que tenerte en su vida. Nicole sintió que la habitación giraba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, pero la imagen que formaban era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Roberto había matado a su padre y luego, años después, la había buscado para enredarla en su vida. Todo había sido una mentira, una cruel manipulación desde el principio. Debes tener cuidado, Nicole. Roberto no es un hombre que acepte perder. Y ahora que sospecha que sabes la verdad, no se detendrá ante nada para mantenerte bajo su control, advirtió el hombre, con un tono sombrío. Nicole asintió, sintiendo que el miedo la invadía de nuevo, pero también una creciente determinación. No podía dejar que Roberto siguiera controlando su vida. Tenía que enfrentarlo, por su padre y por ella misma. Al regresar a la casa de Roberto, encontró la casa sumida en un inquietante silencio. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras se dirigía al estudio, donde Roberto solía pasar las noches trabajando. Lo encontró sentado en su escritorio, con una expresión seria que Nicole no había visto antes. ¿Dónde has estado?, preguntó Roberto, sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. Salí a buscar respuestas, respondió Nicole con un tono firme, que sorprendió a Roberto. Él levantó la vista, y al ver la determinación en los ojos de Nicole, algo cambió en su expresión. Cerró los papeles con un movimiento lento y calculado, y se levantó, caminando hacia ella. Respuestas que no te van a gustar, Nicole, dijo, su voz llena de una calma peligrosa. Nicole dio un paso atrás, pero no desvió la mirada. Sé que mataste a mi padre. Sé que todo este tiempo me has manipulado, que has jugado con mi vida. Pero ya no voy a dejar que lo sigas haciendo, dijo, sintiendo como la rabia crecía dentro de ella. Roberto se detuvo a unos pasos de ella, su rostro se endureció, y por primera vez, Nicole vio la verdadera naturaleza del hombre al que había amado. Ya no había rastro del encanto que tanto la había cautivado, solo quedaba un ser frío y calculador. Siempre supe que llegarías a esto, Nicole. Siempre supe que un día tendrías que saber la verdad. Pero te subestimas si crees que puedes escapar de mí. Eres mía,
y siempre lo serás, dijo Roberto, con una voz suave pero amenazante. Nicole sintió como la desesperación la asfixiaba, pero no podía dejar que el miedo la dominara. Sabía que este era el momento decisivo. No te pertenezco, Roberto. Nunca más, dijo, con una fuerza que no sabía que tenía. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Roberto dio un paso más hacia ella, y Nicole sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero en ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe, y Daniel, el antiguo amigo de la familia, irrumpió en la habitación. «Aléjate de ella, Roberto», gritó Daniel, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Roberto giró sobre sus talones para enfrentar a Daniel, pero antes de que pudiera reaccionar, Nicole aprovechó la distracción para correr hacia la puerta. Roberto intentó detenerla, pero Daniel lo interceptó, iniciando una pelea que Nicole apenas pudo presenciar mientras escapaba de la casa. Corrió como nunca antes, sintiendo que el peligro estaba a solo unos pasos detrás de ella. No se detuvo hasta llegar a la casa de su madre, donde se derrumbó en el suelo, sollozando. Había logrado escapar, pero sabía que la amenaza de Roberto no había desaparecido. Horas después, la policía llegó a la casa de Roberto, donde encontraron a Daniel gravemente herido y a Roberto inconsciente. Ambos fueron llevados al hospital, y Roberto fue arrestado bajo sospecha de asesinato, abuso psicológico, y otros crímenes que Nicole reveló en su testimonio. La noticia se esparció rápidamente, y Nicole, aunque ahora a salvo, se enfrentó a una avalancha de emociones. La imagen de Roberto, el hombre que había amado, se transformó en una pesadilla de la que apenas había logrado escapar. Pero a pesar de todo, sentía que había dado el primer paso hacia la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, juicios y enfrentamientos con los fantasmas de su pasado. La madre de Nicole, al ver a su hija sufrir, se acercó a ella con una culpabilidad que nunca antes había expresado. «Lo siento tanto, hija mía. Debería haberte protegido. Debería haberte contado la verdad desde el principio», dijo, con lágrimas en los ojos. Nicole, a pesar del dolor, sintió que podía perdonarla. Ambas habían sido víctimas de los mismos monstruos, y ahora, juntas, podían empezar a sanar. Meses después, Roberto fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes, y Nicole comenzó un proceso de reconstrucción emocional. No fue fácil, pero con el apoyo de su madre, Sara, y Daniel, quien se recuperó de sus heridas, empezó a reconstruir su vida desde los cimientos. Finalmente, en un gesto de liberación, Nicole decidió visitar la tumba de su padre, algo que no había hecho en años. Se arrodilló ante la lápida, sintiendo la brisa suave en su rostro, y habló con él como si pudiera escucharla. «Papá, lo sé todo. Sé lo que hiciste, y sé lo que te hicieron. Pero también sé que debo dejar todo esto atrás si quiero vivir. Te prometo que encontraré la paz que ambos merecemos». Mientras las palabras salían de su boca, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Sabía que la vida no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, libre de las sombras que la habían perseguido por tanto tiempo. Nicole decidió dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La oscuridad que había envuelto su vida comenzaba a desvanecerse, y en su lugar, una luz de esperanza empezaba a brillar. A veces, la verdad puede destruirnos, pero también tiene el poder de liberarnos. Enfrentar nuestros miedos, aunque doloroso, es el primer paso hacia la verdadera libertad. Nicole había aprendido que no importaba cuán oscuro fuera el camino, siempre había una salida si uno tenía el valor de buscarla. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.